El día de hoy vamos a estar leyendo Genghis Khan y el inicio del mundo moderno. El profesor Opurev, miembro del Partido Comunista, había utilizado su posición como investigador oficial de historia del partido para estudiar las prácticas chamánicas de los mongoles, con el fin de utilizarlas a modo de guía para interpretar las enigmas de la historia secreta. El coronel del ejército mongol, Heshangnar, aprovechó su destino en Moscú para comparar las estrategias militares y las victorias de Genghis Khan, como aparecen descritas en la historia secreta, con las que figuraban en los archivos militares rusos. Un experto en ciencias políticas mongol, Devol Erdel, analizó las técnicas políticas utilizadas para el Gran Khan para hacerse con el poder. El estudio más completo y pormenorizado era obra del geógrafo Osuk Batar, que recorrió más de 1 millón de kilómetros a lo largo y ancho de Mongolia en busca de la historia del caudillo mongol. Nuestro equipo comenzó su colaboración. Comparamos los textos principales y secundarios más importantes de una docena de lenguas de los relatos de la historia secreta. Nos sentamos delante de los mapas y discutimos el significado preciso de diversos documentos y de unos cuantos escritos, muchos más antiguos. No nos sorprendió encontrar graves discrepancias y numerosas contradicciones que eran difíciles de reconciliar. Pronto me di cuenta de que Sukbatar era un individuo que consideraba los textos en su forma más literal, un empírico acérrimo, para quien todos los relatos de la historia secreta eran ciertos, y se había tomado el trabajo de demostrarlo científicamente. Pero para Purev, nada en esa historia debía ser tomado al pie de la letra. A su juicio, Genghis Khan había sido el chamán más poderoso de la historia, y el texto era un manuscrito de los ministerios que hablaban de manera simbólica de cómo había llegado a esa posición. Si se conseguía descifrarlo, revelaría de nuevo el anteproyecto de un chamán para la conquista y el control del mundo. Desde el principio de nuestra colaboración se hizo evidente que nos podíamos hacer un análisis exhaustivo de las distintas ideas e interpretaciones sin encontrar los lugares en los que habían ocurrido los hechos. La prueba concluyente de la veracidad de un texto se llevaría a cabo cuando éste estuviera extendido en el suelo del lugar en el que supuestamente habían sucedido los acontecimientos. Un libro puede mentir, pero un lugar nunca. Un veloz y un agotador examen de los lugares principales dio respuesta a algunas cuestiones, pero planteó muchos más. Nos dimos cuenta de que no solo teníamos que encontrar el lugar exacto, sino también comprender los hechos que ocurrieron en él, de que debíamos estar allí en las condiciones climatológicas correctas. Fuimos repetidas veces a los mismos sitios a lo largo de las distintas estaciones del año. Los emplazamientos que nos interesaban estaban esparcidos a lo largo y ancho del territorio de miles de kilómetros cuadrados. Pero la zona más importante para nuestras investigaciones se encontraba en la misteriosa e inaccesible región que había permanecido cerrada desde la muerte de Genghis Khan, debido a la vida nómada del caudillo mongol. Nuestro propio trabajo se convirtió en un proyecto peripatético, una especie de arqueología de los desplazamientos, no de un simple yacimiento. Las imágenes por satélite mostraban un paisaje de Mongolia carente de carreteras, pero cruzando por miles de pistas y senderos que iban aparentemente en todas las direcciones a lo largo y ancho de la estepa, a través de Gobi y por las montañas. Sin embargo, todos se interrumpían en la frontera con el Ig-Hori, la zona restringida. Para entrar a la región natal de Genghis Khan era necesario atravesar la zona tapón, que había sido ocupada y fortificada por los soviéticos con el fin de impedir el acceso. Cuando abandonaron Mongolia, los soviéticos dejaron tras ellos un paisaje surrealista de cráteres, de artillería llenos de carcasas metálicas de tanques, camiones averiados, aviones desguazados, obuses de artillería desactivados y bombas sin estallar. Un extraño bajú empañaba aquel ambiente oscurecido por la neblina. Curiosos restos de estructuras para Dios sabe que se elevan, formando retorcidas esculturas metálicas de varios pisos de altura. Edificaciones demolidas, otrora almacenes de secretos aparatos electrónicos se encontraban ahora vacías en medio de inmóviles dunas de arena empapada de petróleo. El paisaje estaba salpicado de equipos de viejos programas armamentísticos que habían sido abandonados en medio de la estepa. Misteriosos y oscuros charcos de productos químicos no identificados reflejaban dantescamente la luz del sol. En ellos flotaban restos negruzcos de origen desconocido y a su alrededor podían verse huesos y cadáveres
momificados de animales, pedazos de piel y penachos de plumas. Al otro lado de ese cementerio de horrores del siglo XX se encontraba enmarcado y profundo, constante, la patria imperturbada y aislada de Genghis Khan. Varios centenares de kilómetros cuadrados de antiguos bosques, montes, ríos y valles de la estepa. Entrar en la zona de acceso muy restringido era mucho más que dar un simple paso atrás en el tiempo. Constituía la oportunidad de descubrir el mundo de Genghis Khan prácticamente como el gran caudillo lo había dejado. La región que había conversado como una isla perdida, rodeada y a la vez protegida por los terribles horrores tecnológicos del siglo XX, los árboles caídos, los espesos matorrales y los enormes cantos rodados lo hacían en buena medida inaccesible. Y en los últimos 8 siglos las demás zonas de la región solo habían sido testigos de ir y venir de algunas patrullas ocasionales. Esta zona restringida constituye un monumento viviente en honor al emperador mongol. Mientras viajábamos por ella tuvimos la sensación de que en cualquier momento podía aparecer su silueta galopando río arriba o por las estribaciones rumbo a los lugares que tanto había amado, para levantar una vez más aquellas tierras su campamento, disparar sus flechas a una gacela fugaz, abrir un agujero en las agujas heladas del río Onon, para pescar o arrodillarse y rezar en lo alto de Burhan Khaldun, el monte sagrado que seguía protegiéndole en la muerte como lo había hecho en vida. Nuestro equipo de investigación se dirigía a I.G. como detectives que inspeccionan el escenario de un crimen recién cometido, con la historia secreta de los mongoles como guía principal. Navegamos por la llanura y observamos minuciosamente el paisaje original formado por diversas colinas y túmulos. En la estepa abierta, lejos de los puntos de referencia geográficos que son las montañas, los ríos y los lagos, tuvimos que dejarnos guiar por los pastores, que estaban acostumbrados a desplazarse a través de las grandes extensiones de pasto con la misma facilidad con que los marineros navegan por las aguas de océanos y mares. Un grupo que cambiaba constantemente formado por estudiantes, especialistas, pastores locales y jinetes mongoles. Nos acompañaba siempre y entre ellos discutían con sumo interés las respuestas a las preguntas que les formulábamos. Sus criterios y respuestas eran siempre mejores que los míos y a menudo se planteaba cuestiones que a mí nunca se me había ocurrido. Sabían cómo pensaban los pastores y aunque se encontraban en un territorio desconocido, podía identificar con facilidad los sitios en los que sus antepasados habrían acampado o la dirección que habrían tomado. No tenía ninguna dificultad a la hora de saber si el lugar determinado estaba demasiado plagado de mosquitos para levantar en el campamento de verano, o quedaba demasiado expuesto a las inclemencias del tiempo para un campamento de invierno. Y lo más importante, deseaban vivamente poner a prueba sus ideas, como por ejemplo comprobar lo que tardaba un caballo en galopar a punto de otro, o cómo retumbaban los cascos del animal en el suelo y la hierba cuando éste se dirigía de un lugar concreto a otro. Sabían cuál debía ser el espesor del hielo para poder cruzar un río helado a lomos de un caballo y cuándo tenía que romper ese hielo Sabían cuál debía ser el espesor del hielo para poder cruzar un río helado a lomos de un caballo o pie, y cuándo se tenía que romper ese hielo y baldear por las frías aguas. La calidad descriptiva de ciertos topónimos mongoles nos permitió desenvolverles su significado en la lengua mongola y aplicarlos con facilidad al paisaje que nos rodeaba. La historia secreta cuenta que Genghis Khan primero fue el jefe de un clan junto al lago Hog, cerca del monte Yara Jirugen, que significa junto al lado azul, cerca del Monte Negro en forma de corazón. La identidad de este lugar se había conservado durante siglos, lo que permitía localizar con facilidad otros topónimos asociados a su nacimiento, como por ejemplo la colina de la Obre y el lago Baso constituían un reto mayor, pues además de que la forma de las colinas y los lagos pueden variar notablemente después de 8 siglos, en esta árida zona caracterizada por el carácter erosivo de los vientos que la tosan, no se sabía si su nombre se debía a una característica visual del lugar o un hecho ocurrido allí.
Poco a poco, con las pruebas que teníamos, fuimos reconstruyendo el relato, lo mejor que pudimos, tras encontrar los lugares de la infancia de Genghis Khan y seguir la pista de los acontecimientos por toda la región. Pudimos corregir inmediatamente algunas ideas erróneas relacionadas con su vida, aunque, por ejemplo, discutimos mucho acerca de la identidad exacta de la colina junto a Lonon, que lo había visto nacer. Era obvio que este río, con sus bosques y sus numerosos pantanos, no tenía nada que ver con la estepa abierta donde vive la mayoría de las nómadas, y en la que casi todas las historiadores habían dado por hecho que había crecido el Gran Khan. Esta distinción ponía de relieve las diferencias existentes entre él y otros nómadas. Inmediatamente quedó claro porque la historia secreta hablaba con más frecuencia de caza que de pastorear la infancia de Genghis. El propio paisaje vinculaba más estrechamente ese periodo de la vida del emperador a las culturas siberianas, de las que, según la historia secreta, procedían los mongoles, que a las tribus túrquicas de las llanuras abiertas. Por su parte, esta información influenció muchísimo nuestra comprensión de los métodos de Genghis Khan sobre el terreno y ayudó a explicar por qué trató a los civiles hostiles como animales del pastoreo y a los soldados hostiles como a presas de caza. A lo largo de 5 años, nuestro equipo volvió a aquellos parajes en repetidas ocasiones bajo condiciones y situaciones muy diversas. La temperatura podía variar en más de 45 grados centígrados, desde los casi 40 grados hasta los 10 bajo cero. En ciertas zonas inhóspitas, por no hablar de los bruscos y gélidos vientos de la estepa de Florianal. En enero del 2001 conocimos los contratiempos y las ventajas que ofrece un viaje por esa región. Nuestros vehículos quedaron atrapados por la nieve en invierno, en el barro en primavera y la arena en verano. Incluso perdimos uno durante una riada. En diversas ocasiones nuestros campamentos fueron destruidos por el viento y la nieve, o por desmadradas juergas etílicas en los últimos veranos del siglo XX. Disfrutamos de las maravillas que suponen la leche y la carne en abundancia, pero los primeros años del siglo XXI, también conocidos como una de las peores temporadas de hambruna para los animales, la llamada sequía, en las que los caballos y yaks caían literalmente muertos a nuestro alrededor y animales de todos los tamaños morían congelados durante toda la noche. Sin embargo, nunca hubo un momento de duda o de peligro en nuestro trabajo, comparados con las dificultades de la vida cotidiana. Los pastores y cazadores que viven permanentemente en esa región, en nuestras experiencias eran pequeños sinsabores. Hola, hermano. ¿Qué te pasó? ¿Te quitaron tu diente? Que sí, chismes. A ver, abre tu boca.